Ahora vamos a divertirnos. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. So we're down we go. Capítulo 15. El sistema cupo era maravilloso porque no había presencia de naves de la flota imperial. Eso es bueno. Tendremos que aterrizar y hacer algunas reparaciones, dije. La joya ahora mismo no podría dejar atrás ni a un bata. ¿Tienes algún sitio pensando?, preguntó Nakari. Dame un minuto. ¿Recuerdas la lista de cupoanos que nos dio Saket en Denan? Probablemente no esperaba que terminásemos en su planeta natal, pero quizá haya alguien con quien podamos ponernos en contacto. Oh, claro. El archivo que debíamos abrir con la contraseña salsa de rancor. Espera. Salió de la cabina para sacar su datapad y yo puse rumbo a una ciudad más pequeña, en el lado opuesto a la capital de aquel mundo. Haría ajustes si era necesario, y por las peculiaridades del planeta, esperaba los retos que plantearía cualquier ajuste. Cupo tenía un estatus casi de leyenda entre los pilotos. Se decía que lo azotaban constantemente vientos aulladores, ventiscas muy ruidosas y peligrosas, no brisas amables, que no solo hacían más difícil pilotar sino que además interferían con tu capacidad auditiva. Había tanto ruido alrededor de la superficie que la mayoría de seres de otros planetas tenían que comunicarse por el intercomunicador del casco, eso o gritar. O usar lenguaje de signos. Los cupoanos habían desarrollado sus órganos de filtro de frecuencia para eliminar todo el ruido y detectar voces, lo que también les permitía cazar, por supuesto. Había todo un ecosistema de criaturas que vivían entre el viento, animales que apenas aterrizaban, si lo hacían, pasando toda su existencia en el aire. Los pilotos tenían que entrar en la atmósfera con los escudos activados o corrían el riesgo de ser dañados por bestias más grandes. Y después esperar que los vientos no los lanzasen contra el suelo como cometas mal voladas. Por necesidad, los cupoanos habían construido altas pantallas acústicas para ayudar a los pilotos a aterrizar en la superficie en vez de estrellarse. Tenían docenas de puntos de entrada atmosférica recomendados, en los que los patrones de viento eran solo molestos, en vez de terroríficos, y debías avanzar por ellos hasta que encontrabas una cordillera o una pantalla acústica tras la que poder aterrizar. Incluso entonces, debías preocuparte por las rachas de aire y las turbulencias, pero tenían rutas de aproximación hasta la mayoría de lugares moderadamente seguras. Nakari regresó con el datapad en la mano. Aquí hay un contacto que dice que está en la ciudad de Tonek, en el continente oriental. Se llama Azur Nessin. Espera un segundo, déjame ver si puedo encontrar más información. Pasando de su datapad a la computadora de la nave, que podía acceder a la info de cupo mantenida por satélites y plataformas orbitales, tecleó una consulta y gruñó al cometer un error que le obligó a borrar y volver a teclear, apretando las teclas y demostrándole a aquella palabra quién mandaba allí. El procesamiento tuvo cierta demora por culpa de las distancias, pero la red funcionaba bien y la información apareció con bastante rapidez. Nakari la resumió. Azur Nessin es fundador y jefe de repartos y transportes Nessin. Tiene instalaciones esparcidas por todo el planeta, pero su oficina central encaja con la ubicación que Saket nos dio en sus archivos. Bien, allí iremos. Buen trabajo para un espía, ¿verdad? Sí. Le ofrece motivos legítimos para ir a todas partes. Y si posee su propia flota puede que tenga su propio taller mecánico. Cambié de rumbo de acuerdo con el punto de entrada atmosférica recomendado para Tonek y le pedí a R2 que intentase contactar con Nessin a través de comunicador usando el número que nos había dado Saket. Mientras, varias naves en órbita y entidades en tierra intentaban contactar con nosotros, todos ellos preguntándonos nuestros nombres y dedicación. Son bastante inquisitivos, ¿no?, comentó Nakari la tercera vez que le dijo a alguien que éramos turistas. Hemos venido a disfrutar del windsurf en Cupo. Aunque el Imperio controlaba estrictamente la holored interestelar, los cupoanos poseían un sistema local de info casi perfecto para intercambiar información sobre las condiciones meteorológicas y ayudar a las naves a aterrizar a salvo. Recibimos una llamada de Azur Nessin pocos minutos después de la petición de comunicación de R2. Apareció en nuestra holorepresentación un individuo corpulento vestido con un chaleco y los brazos cruzados ante el pecho. En algún momento había perdido un pedazo del tamaño de un mordisco de su oreja basal izquierda y no se lo había hecho reparar quirúrgicamente. El pelo que colgaba bajo su quijada era largo y lo llevaba trenzado y adornado con cuentas, lo que me resultó extraño para un cupoano porque debía de hacer ruiditos molestos al moverse. No sabía si eso significaba que pertenecía a alguna sociedad secreta, o si era una moda que había escogido para molestar a la sociedad en general. Sí. ¿Qué hay de nuevo?, preguntó. Hola, Azur, contesté, tomándome algunas libertades usando su nombre aunque no nos conocíamos, pero era altamente posible que nos estuviesen escuchando extraños, así que no podíamos contarle que éramos agentes de la Alianza que necesitaban ayuda desesperadamente. Acabamos de venir de Denan. Probamos los fideos de Saket, como nos aconsejaste. Pero no me habías avisado de lo buenos que son sus nuggets de Nerf. Diría que son los mejores de la galaxia. Azur Nessin inclinó la cabeza hacia un lado, el movimiento hizo más visible su oreja mutilada, y me pregunté si lo hacía expresamente. Nuggets de Nerf, ¿eh? Me habéis traído.
Saket no nos había dicho cómo contestar a posteriores preguntas, si era una especie de prueba o contraseña, no conocía la respuesta. Quizá era una manera indirecta de preguntarnos si nuestra misión había sido un éxito. Decidido a seguirle la corriente, dije. Por supuesto que sí. Saket preparó un paquete para ti. El cupoano enderezó la cabeza y mostró los dientes en una amplia sonrisa. El movimiento hizo que las trenzas de su barba oscilasen como viñas bajo una leve brisa. Estoy impaciente. He cambiado de casa desde la última vez que nos vimos. Te mando las nuevas coordenadas al final de la transmisión. Nos vemos pronto. Su imagen se apagó y fue sustituida por una serie de números que le pedía R2 que grabase y ejecutase en el piloto automático. Solo eran ligeramente diferentes al rumbo que ya había establecido. Oh, R2, ya que vamos con un solo motor, ¿puedes darme una estimación de nuestro tiempo de llegada? Drusil Beporin contestó instantáneamente por el intercomunicador. 3 horas y 43 minutos, 12 segundos, con una variación de unos pocos minutos dependiendo del punto en que tome el control manual y otras variables. Gracias, Drusil, dije, y añadí. Vamos a intentar reaprovisionarnos, aprovechando que estamos aquí. ¿Hay algo que necesite o quiera añadir a la lista? Mis necesidades básicas están cubiertas. No quisiera pedir nada que pudiese retrasar nuestra partida. Mi principal deseo es reunirme con mi familia. Vale, haremos todo lo que podamos. Casi 4 horas para tomar tierra la daban tiempo al Imperio para atraparnos si sabían dónde buscarnos. También les daría a todos los espías del sistema la oportunidad de echarnos un buen vistazo. Y quizás se detendrían a preguntarse por qué bajábamos hacia el planeta más como una ave moribunda que como los turistas expertos en windsurf que pretendíamos ser. Te diré qué quiero yo, le dije a Nakari. ¿Quieres decir aparte de otro motor? Sí, aparte de eso. Antes de que el Imperio nos interrumpiese, estaba en la cocina intentando preparar caf. Ahora me tomaría uno encantado. Desvió la mirada hacia mi túnica. Esa primera taza te queda muy bien, puesta, Luke. Lo tuyo es moda avanzada. Oh, vamos. No todo el mundo se derrama algo encima y es capaz de hacer que parezca arte. Utilizaste la fuerza para crear ese estampado. Creo que voy a cambiarme. Mientras me levantaba, Nakari dejó su tono burlón y dijo. Luke, gastamos casi todo el dinero que teníamos comprando esas mejoras. ¿Y bien qué hicimos? Nos han sido muy útiles. Lo sé. Pero ¿cómo vamos a pagar un nuevo motor subluz? Tenemos algunos créditos para comida y esas cosas, pero ni mucho menos el suficiente para financiar esas reparaciones. No creo que la alianza ahora esté boyante, por no hablar de contactar con el almirante Akbar desde aquí. Quizá podríamos intercambiar un favor futuro o hacer algún trabajo para Azur Nessin. No todas las transacciones tienen por qué ser en dinero. No sé. Parecía de esos tipos que les gusta el dinero. ¿Por qué lo dices? Las cuentas de la barba. Sí, pueden ser una pista. Sé que no ves muy bien los colores en mi holoproyector barato, pero a mí me ha parecido que podían ser de oro. Apuesto a que repiquetean entre sí cuando mastica. Probablemente hace todo tipo de ruidos. Ella lanzó una risita cortés y dijo. Seamos serios. Muy bien, dije, apoyándome en la escotilla de la cabina y cruzando los brazos en un vano intento por cubrir mi túnica manchada. Nakari se giró en su asiento para mirarme mientras yo hablaba. Creo que tenemos problemas. No podemos confiar en que ese tal Azur Nessin no nos venda al Imperio si alguien le ofrece más cuentas para su barba. Y no es solo que no podamos fiarnos de él, no podemos fiarnos de nadie en este sistema. La información es dinero, y ahora mismo el Imperio está ofreciendo muchísimos créditos por información sobre nuestro paradero. Puedes apostar que toda esa gente que nos hacía preguntas ha detectado que llevamos 3 seres vivos a bordo, y eso ya nos convierte en un contacto interesante. Seguro que acecharán de más cerca. Y no podemos estar 100% seguros de en qué bando está nadie, independientemente de lo que digan. Aquí señalé con el pulgar los camarotes para indicar a Drusil, que podía oírme por el intercomunicador abierto, pero no tenemos más remedio que intentar completar la misión. No podemos volver a la flota hasta que lo hayamos hecho. ¿Se te ocurre algo para convencerlo de que nos ayude? Espero que se me ocurra algo para cuando lleguemos. Pero no se me ocurría nada. Conocía muchos secretos de la alianza, pero no estaban a la venta. La propia joya del desierto podía proporcionarnos una buena suma de dinero, suficiente para comprar otra nave, pero no veía la manera de que ese trato resultase siquiera rentable y, mucho menos, beneficioso. Nunca lograríamos una nave igual de rápida y no podía ni imaginarme sugiriéndoselo a Nakari. Después de asearme y cambiarme, visité a Drusil y R2 en los camarotes. La Givin estaba sentada en posición meditativa en la litera superior, su larga túnica le caía desde los hombros como cortinas. Tenía su datapad sobre las piernas cruzadas, pero no lo estaba usando cuando entré. Por algún motivo, estaba mirando el techo, o quizá tenía los ojos cerrados, no lo sé. Tenía la barbilla levantada y tuve la sensación de que estaba rezando o meditando, en vez de estar buscando defectos en la construcción de la nave. Drusil. ¿Puedo hablar con usted? Bajó la cabeza y la giró, y sus ojos me miraron con una expresión indescifrable. Si no le molesta, añadí. Espero no interrumpir.
No es ninguna molestia. Después de nuestra anterior conversación sobre la fuerza, me he estado entreteniendo con cascadas de escalas de probabilidades. Puedo volver a ellas después. Genial, dije, sin la menor idea de qué estaba diciendo. Entré en la habitación y pasé junto a R2, palmeándolo en la bóveda y diciéndole que apreciaba mucho su trabajo, antes de sentarme en la litera de abajo, frente a Drusil. Le expliqué que necesitábamos un nuevo motor y un mínimo de combustible para salir del planeta, una vez hubiésemos aterrizado, y el que nos los vendiese querría dinero o información valiosa a cambio. Drusil se ofreció a compartir lo poco que sabía de las operaciones imperiales en los sectores que rodeaban el espacio Hutt y yo le aseguré que plantearíamos la oferta, pero los cupoanos probablemente ya sabían mucho sobre eso y no le darían demasiado valor. Quizá podría conseguir algo de información en este planeta, masculló la Gibbon, señalando hacia su hardware personalizado. Si nuestro anfitrión desea conseguir algún alijo de información a cambio de un motor, creo que podremos lograr un acuerdo. Estaría dispuesta a hacerlo. Por supuesto, por una vez, su voz sonó clara, libre del espesor que solía contener. Haré todo lo necesario. La creí y me sentí desconcertado, ya que pensé que podía haberme hecho las mismas promesas que cualquier otro, alguien del imperio. Su larga estancia bajo la protección del Departamento de Seguridad Imperial podía significar fácilmente que ahora trabajaba para ellos. Leía y el almirante Akbar no me habían explicado ningún detalle sobre el pasado de Drusil. Como sabían que era una legítima enemiga del nuevo orden. El DSI podía estar utilizándola para infiltrarse en la alianza. También sospechaba de nuestra huida de Dalang. ¿Hasta qué punto se había esforzado el imperio? En aquel momento parecían sin duda interesados en matarnos, pero estratégicamente aquel crucero no debería haber estado allí solo. El imperio conocía la vulnerabilidad de los interdictores, de no ser así no los rodearía habitualmente de una escolta. En ese caso, ¿por qué mandar uno solo para sacar todo tipo de naves del hiperespacio con la esperanza de atraparnos? Quizá podrían haber atrapado algo mucho peor que una simple nave fugitiva. Apestaba a desesperación, o a sacrificio deliberado. ¿Pero sacrificarse para qué? El emperador sacrificaría todo un crucero y su tripulación para reforzar la credibilidad de un agente. No sabía si era lo bastante despiadado para tirar vidas de aquella manera. Veidar probablemente sí, pero aún no teníamos el menor indicio de que estuviese involucrado. Sacudí la cabeza para aclarármela. Puede que todo fuese una trama elaborada y alguien hubiese jugado sus maniobras de holoajedrez con mucha antelación, pero aún así no lograba ver la forma de su ataque. Lo más probable era que el imperio jamás hubiese pensado que una sola nave tuviese la artillería o las agallas para atacar sola y con éxito a un interdicte, y nada más. De todas formas, Drusil podía estar jugando a dos bandos con algún propósito particular, sin duda era suficientemente inteligente para hacerlo. Independientemente de la situación real, nuestra mejor apuesta era reparar la joya y salir del sistema lo antes posible. Y una leve punzada de paranoia probablemente no venía del todo mal, los cupoanos no eran tan célebres por sus habilidades como espías como los botanos, pero para mí les iban a la zaga por muy poco, o quizá eran incluso mejores porque no eran famosos por algo que debía realizarse en secreto. Su extraordinario oído los convertía en perfectos fisgones, capaces de oír retazos de conversaciones murmuradas en la otra punta de una cantina abarrotada usando sus filtros sónicos para aislar las voces que deseasen. Corrían rumores de que los cupoanos entrenados en las fuerzas de orden podían aislar tu pulso y detectar factores estresantes en tu voz que te delataban cuando mentías. Y puesto que era casi imposible acercarse a ellos sigilosamente, lo habían convertido en un juego, siendo naturalmente cada vez más sigilosos a medida que crecían, serían unos asesinos excelentes. Quizá lo eran, tan buenos que nadie los había pillado nunca, pero, en cualquier caso, debíamos asumir que todo lo que dijéramos en el planeta podría ser escuchado. Se lo recordé a Drusil porque, en un momento de despiste, podíamos revelar quiénes éramos y qué estábamos haciendo, y aquello sería información valiosa para vender. Le dije a R2 que no se separase de mí cuando estuviésemos en la superficie. No te quedes solo nunca. Alguien podía intentar manipularte para penetrar en tu memoria. El droide rodó adelante y atrás sobre sus brazos de apoyo y emitió pitidos y chirridos, furioso por la idea. Gracias por su tiempo, Drusil. Le dejo volver a sus escalas de probables o, sí. La Gibbon asintió una vez y subió la barbilla hacia el techo antes de que saliera de los camarotes, pero su voz me llamó. Sí. Una de las probabilidades puede interesarle. Estoy casi completamente segura de que han penetrado en los sistemas de esta nave desde que llegamos al sector. ¿Qué? ¿Cómo? R2 añadió varios pitidos indignados. Cree que mi droide no se habría dado cuenta. Imagino que encontrará algo si lo busca ahora. La toma de corriente de R2 chisporroteó en la computadora y la luz de su cúpula empezó a parpadear mientras trabajaba. Drusil prosiguió. No será una descarga invasiva de códigos, sino algo más parecido a un Minoc, que se aferra discretamente y se deja llevar. Pero verá lo que usted vea, sabrá a dónde va y con quién habla. Si fuésemos turistas, esto no tendría ninguna relevancia y la información no valdría para venderla. Pero, no somos turistas, ¿verdad? No, por supuesto que no. R2 escupió una larga y gorjeante serie de chirridos irritados y la parte superior de su cúpula rotó por su extrema agitación.
Tenía que volver a la cabina para obtener una traducción de todos aquellos ruidos. Nakari ya estaba leyéndola y su sonora reacción no parecía precisamente de alegría. Ahora mismo vuelvo, dije. Nakari frunció el ceño en cuanto metí la cabeza en la cabina. Luke, ¿quién puede estar penetrando en los sistemas de la joya? Espera, déjame ver qué ha dicho R2. El mensaje ponía, código maligno localizado y neutralizado. Programa de vigilancia, origen desconocido. Insertado recientemente. Debió de ser cuando entramos en el sistema y accedimos a su red, dijo ella. Cuando hice la búsqueda de Azur Nessim. No puedo creer que nos rastrease tan rápido ni tan fácilmente. Bueno, ya sabemos que algunos de ellos trabajan para la red espía. Probablemente esa es su manera de decir hola. Es muy burdo. Para ellos es un simple trabajo. Probablemente creen que si no podemos protegernos merecemos ser espiados. Es evidente que necesito actualizar mis cortafuegos. Creo que aquí hay mucho más fuego, dijo ella. Pudo ser el propio Nessim. O uno de sus empleados. Claro, me encogí de hombros. Aunque pudo ser cualquiera en el sistema, hice un gesto con la cabeza en dirección a los camarotes. Tengo que volver. Échale un ojo a los escáneres y grita si pasa algo. Sí, vale. Intentaba no caer en la trampa de las teorías de la conspiración. Cuando empiezas a buscarlas las ves por todas partes, pero normalmente solo son espejismos, nada más. Aunque esto era una gran coincidencia. Volví a los camarotes, metí las manos en los bolsillos y subí la vista para mirar a la Givin. Escuche, Drusil, creo que deberíamos hablar. Lo dice como si no hubiésemos estado hablando recientemente, o como si ni siquiera lo hubiésemos hecho. Perdone, es una especie de frase hecha humana. Lo decía en el sentido de que deberíamos hablar sobre asuntos que subyacen bajo la superficie. ¿La superficie de qué? Asintió para sí. Entiendo. Hemos llegado ya al momento en que busca la manera educada de acusarme de ser una espía imperial. ¿Cómo lo? Tiene ecuaciones que predicen el comportamiento humano. Detenerla sería la emperadora. Pero no son necesarias. Las caras humanas son expresivas y la suya no es muy difícil de interpretar. Y no puedo culparle por sospechar. No me conoce bien, ni a ningún Givin, dicho sea de paso, y he estado un largo periodo, hasta hace muy poco, trabajando para el Imperio, aunque en contra de mi voluntad. Está justificado cierto nivel de sospecha. No me ofendo. Bueno, supongo que es mejor así. Me alegro de que no se ofenda y de que esté dispuesta a hablarlo con tanta franqueza. Pero no me quedo más tranquilo. El código invasivo que predijo que habría, y que había, lo podría haber colocado usted en los sistemas de la nave con mucha más facilidad que ningún habitante del sistema que apenas ha tenido tiempo para darse cuenta de que estamos aquí. Está asumiendo que alguien ha insertado el código manualmente, en vez de que el código ya existiese en la red y se ejecutase tras una activación automática, pero como está hablando de meras posibilidades más que de probabilidades, tiene razón, Luke Skywalker. También habría podido hacerme con toda la nave cuando lo hubiese deseado, ya que su seguridad es ridículamente fácil de burlar. Ve la grieta en su razonamiento. Si hubiese querido asegurarme de que el Imperio nos capturase, ¿por qué no fui más lenta por las alcantarillas de Denan? ¿O por qué no provoqué un apagón en el sistema Nantri para ser capturados por los piratas? ¿O causé una avería en Dalang para después solo tener que esperar la detención por parte del Imperio? No he dicho que quiera que el Imperio nos capture. Así que cree que tengo algún otro objetivo en mente. ¿Cuál podría ser? La teoría que tengo ahora mismo es que quiere conocer la ubicación de la flota rebelde. Ese es el único objetivo de inteligencia que justificaría una trama tan elaborada como esta. Rastreando nuestras comunicaciones espera encontrar algo útil. Está esperando que contactemos con personal de la Alianza. Drusil Veporin asintió. Entiendo. Su razonamiento es sensato, el Imperio haría prácticamente cualquier cosa por descubrir dónde se esconden los rebeldes. Si supiera ya la ubicación de la flota rebelde disminuirían sus sospechas sobre mis lealtades. Sentí un nudo en el estómago. ¿Está haciendo una pregunta hipotética sobre mi reacción o me está diciendo que sabe su ubicación? No sé su ubicación precisa, pero puedo hacer una estimación bastante fundamentada basada en mi conocimiento personal de los despliegues actuales de la flota imperial, restando después la mayoría de mundos ocupados y eliminando otras variables por el estilo hasta llegar a un número manejable. La flota rebelde está en el borde exterior. Una risita de alivio se escapó de mis labios. No sabía nada peligroso. Por supuesto. Todo el mundo sabe eso. Todos esos sistemas desocupados los convierten en un escondite evidente. Pero muchos de los sistemas desocupados pueden descartarse mediante matrices de razonamiento modales, teoría logística de bucle y la elevada probabilidad de que la Alianza solo utilice rutas hiperespaciales conocidas. Me he perdido por el camino. En ese caso, deberé profundizar en la metodología. Pero si hubiese querido que descubriesen a la flota rebelde, ya le habría dicho al Imperio que buscase en los sistemas Tadja, Kobak o Pantora. Mi análisis apunta a que es uno de ellos. El nudo en el estómago volvió. Si le hubiese dicho eso al Imperio no había duda de que habrían encontrado a la Alianza alrededor de Orto Plutonia, en el sistema Pantora. No me molesté en discutir su análisis. No estoy dotado para mentir,
la mejor opción era quedarse callado y no confirmar nada. Su silencio es muy elocuente, Luke Skywalker. Todos los Giving son capaces de analizar los movimientos de flotas como usted. Pregunté. Porque de ser así, el Imperio podía pedirle ayuda a cualquiera de ellos. O forzarlos a dársela, más probable aún. La mayoría son capaces de realizar las funciones básicas, pero espero que no me considere petulante si afirmo que estoy particularmente dotada para la teoría probabilística. Tiene aplicaciones muy útiles en criptografía. Y no puedo imaginar que nadie más tuviese acceso a los secretos que pude conocer durante mi supuesto empleo en el DSI, sé dónde ha buscado el Imperio y puedo adivinar dónde buscarán ahora con un alto grado de probabilidad, puesto que les falta imaginación y no confían en el poder de la aleatoriedad. Esa sería información muy útil. Estaré encantada de compartirla con ustedes cuando me reúna con mi familia. Puede predecir los movimientos de la flota imperial pero se los guarda para sí misma. Compartirlos ahora podría salvar vidas. Y si yo no tuviese nada con lo que negociar, podría perder la mía. Comprendía su posición, pero resultaba frustrante actuar contra el propio interés cuando el trabajo en equipo podía sernos mucho más útil a todos. Aún así, podía presionarla respecto a los cálculos que había hecho antes. Ha terminado de calcular las probabilidades respecto a una persecución imperial antes de que lleguemos a Cupo. Sí. Es posible que aparezcan, aunque improbable. Llegaremos a la superficie. Lo que es mucho menos probable es que podamos despegar de allí sin que nos encuentren fuerzas imperiales. Asentí, pensando que ella misma podía atraer a algunas fuerzas imperiales. Y vamos hacia la residencia de un espía cupoano que, si no trabaja con la Alianza, como mínimo nos había dado sus datos uno que sí lo hacía. Si el Imperio tiraba del hilo de Azurnesin podían descubrir unas cuantas cosas. Debía asegurarme de que Nakari no hubiese conectado su datapad a la computadora de la nave, porque Drusil, o cualquier habitante del sistema, ahora que habíamos quedado expuestos, sería capaz de piratearlo y acceder a toda la lista de contactos que nos había dado Saket. Como si pudiese leer mis pensamientos otra vez, Drusil dijo. Si me permite hacer una observación general, el problema de las teorías de la conspiración es que tienen gravedad propia, son agujeros negros de los que cuesta mucho escapar. Es muy recomendable mantener la cautela en todo momento, por supuesto, y admitir que los seres que conoces a veces son realmente buenos. Me lo apunto, dije, e hice un esfuerzo por sonreír. Y estoy de acuerdo. Créame, soy bastante cauteloso. Lo sé, y me parece muy bien. Asentí y me disculpé, después le pedí a R2 que revisase continuamente todos los sistemas en busca de invasiones de datos y volví a la cabina, donde informé a Nakari, recomendándole que tuviese permanentemente controlado su datapad hasta que dejásemos de necesitar la lista de contactos. Los cálculos de Drusil volvieron a ser muy precisos, ya que pudimos penetrar en la atmósfera y aterrizar en Cupo sin más persecución activa que la del viento. Los vientos, suaves, del punto de entrada nos regalaron el viaje más espeluznante que he vivido jamás y di gracias porque la joya del desierto saliera entera y no tuviésemos que preocuparnos porque se nos arrancase ninguna ala. El descenso fue muy agitado, incluso con los compensadores de aceleración, y tampoco fue fácil avanzar después de aterrizar tras la primera pantalla acústica. El impacto del aire no se redujo significativamente hasta que nos posamos tras la segunda y tercera pantalla acústica. A partir de entonces nos dio el control de tráfico de Tonek por una especie de slalom de atrapavientos altísimos, que no solo nos eran útiles a nosotros sino que además proporcionaban algo de cobijo a las blanquecinas llanuras cubiertas de hierba que tenían debajo, salpicadas de rebaños de Paziks. Con los escáneres de alta gama de la joya saqué una holo cercana de un Pazik porque nunca antes había visto ninguno. Eran más anchos y bajos que los Nerfs, cubiertos con una densa capa de pelaje negro, y sus cuernos estaban alineados de forma extraña en sus cabezas, como si alguien hubiese colocado un gran pergamino sobre ella, hacia adelante. Se suponía que eran huecos, permitiendo el paso del viento, y que al girar sus cabezas hacia el viento o al darle la espalda creaban varios sonidos para llamar a los demás a un volumen mucho mayor del que conseguirían sus cuerdas vocales. Puesto que la mayor parte del planeta era una llanura asolada por el viento, los Paziks tenían muchísimo espacio para vagar y multiplicarse, y los cupoanos parecían contentos de dejarles criar, puesto que decían que eran muy sabrosos. Los atrapavientos hacían su trabajo, mejorando las condiciones hasta encontrar un aire agradable al aproximarnos a Tonek, la cual, como todas las ciudades cupoanas, estaba acurrucada dentro de un protector valle alpino. Para llegar hasta ella tuvimos que volar por un túnel perforado en la gran cordillera del continente oriental. Cuando salimos de él vimos la ciudad cupoana extendiéndose ante nosotros, descansando entre los picos como si los edificios hubiesen caído allí después de un gran desprendimiento de tierras. Repartos y transportes Nesin se extendía a un lado del ajetreado puerto espacial de Tonek, con hileras de almacenes, hangares y puertos de cargueros. A nuestro contacto le iban muy bien las cosas y pronto descubrimos que no era de los que se quedaban remoloneando en el despacho y se daban largas comilonas a base principalmente de alcohol. Como Fayette Kellen, desempeñaba un papel muy activo en la actividad cotidiana de su empresa. Empleados uniformados y paneles luminosos nos orientaron hasta un espacio vacante de un gran hangar. Cuando desembarcamos el aire desprendía un misterioso olor animal, como un perro mojado o plumas en llamas. No estaba seguro de si era el olor natural de Cupo o si era específico de aquella zona, o si lo traía hasta allí el viento.
Incluso en los confines resguardados de la ciudad, el viento silbaba, gemía y nos alborotaba el pelo, aunque sospechaba que los gemidos estaban causados por el paso del aire a través de los cuernos de los Pacifics. Había un carguero ligero reparándose en el muelle contiguo al nuestro y vi que los empleados no eran todos cupoanos, sino una mezcla de especies. Uno de ellos era un buki, lo que me hizo añorar a Chewbacca. Azur Nessin nos esperaba al pie de la rampa de carga de la joya, vestido con el mismo uniforme gris y verde que los demás trabajadores. Eso no significa que no diera indicios de su elevado estatus. Además de los pendientes de sus orejas basales, las cuentas de su barba resultaron ser de oro, como sospechábamos, y cuando hablaba sus trenzas colgaban y entrechocaban como en un abaco. Era un espectáculo fascinante y poco a poco me fui dando cuenta de que era intencionado. Uno quedaba tan absorto en el animado pelaje de su barbilla que el resto de sus movimientos pasaban en gran parte desapercibidos, como por ejemplo el discreto martilleo de su dedo contra un datapad en miniatura que llevaba sujeto a su brazo izquierdo, o la forma en que su mirada se desenfocaba brevemente cuando su atención se fijaba en algo que pasaba por una lente pantalla que tenía colgada sobre 2 de sus 4 ojos. No la llevaba puesta cuando habló Biaolo, pero ahora era evidente que estaba desviando su atención. Bienvenidos a Kupo, amigos. Si os gustan los fideos de Saket también os gustará algo de lo que puedo ofreceros. ¿Qué os apetece hoy? No es que allí hubiese ningún restaurante, así que sus palabras resultaron peculiares. Me pregunté cuándo empezaríamos a hablar francamente sobre quiénes éramos y cómo habíamos llegado hasta allí, si es que lo hacíamos. Nos estaban observando ojos hostiles en aquel momento. Decidí que no teníamos tiempo para andarnos por las ramas y planteé claramente el motivo que nos había llevado hasta allí. Necesitamos cargar el depósito de combustible, rearmarnos con 6 misiles de impacto y reparar o sustituir uno de nuestros motores subluz, dependiendo de los daños. Las 2 primeras cuestiones no serán ningún problema, dijo, dirigiéndose ya hacia la parte trasera de la nave y hablando mientras andaba y tecleaba, pero el daño al motor puede requerir de cierto tiempo de reparación, días o incluso semanas, dependiendo de los detalles. Y, por supuesto, los recursos. Veamos qué hay que hacer. Lanzó un silbido que llamó la atención de un mecánico uniformado que se apartó del carguero ligero y se acercó a examinar nuestra nave. También era cupoano pero solo tenía 2 torques en el cuello, un solo pendiente en su oreja basal y una barba completamente normal. Azur lo presentó como Rudolf Baluk. Nos saludó amistosamente pero quedó rápidamente claro que no necesitaríamos los conocimientos expertos de Rudolf. El motor estaba destrozado por completo, medio derretido por el último cazatie que nos había perseguido en Daalan. Qué inoportuno, fue el comentario de Azur al respecto. ¿Qué tipo de motores? Nakari se lo dijo y él realizó una búsqueda con su datapad y esperó los resultados. Sus 4 ojos parpadearon cuando llegó la información. Es, o era, un motor excepcional. Desgraciadamente, no hay ninguno disponible en el planeta, sacudió la cabeza y dejó que sus cuentas se aposentasen en su sitio. Es la maldición de las preciosas naves personalizadas, ¿verdad? Son superiores a cualquier otra hasta que llega la hora de repararlas. Podríamos pedir ese motor a otro planeta, pero no estoy seguro de que dispongáis del tiempo necesario para esperarlo. No disponemos, le confirmó Nakari. Entonces, debemos elegir un sustituto disponible. Vuestra nave no será tan rápida, claro, y perderéis eficiencia porque vuestros sistemas compensarán los diferenciales de propulsión. Pero será más rápido que volar con solo un motor, dijo Nakari. Dime qué opciones tenemos. Por supuesto. Si me seguís, tengo una holomesa en la que puedo mostraros todos los detalles. Nos condujo más allá del carguero ligero hasta una serie de oficinas de administración. Me di cuenta de que el hangar estaba equipado con varias oficinas a un lado, y al otro, cerca de la joya, había una cocina y un comedor para los descansos de los trabajadores, además de vestuarios y aseos. En cuanto la puerta se cerró detrás de nosotros, la fachada de educada profesionalidad de Azur Nessin cayó para mostrar a un cupoano cabreado. Se nos acercó y cerró ambas manos en un puño a ambos costados. No sé quiénes sois, pero será mejor que no hayáis traído al Imperio hasta aquí. Decime la verdad, tengo que preocuparme porque los soldados de asalto lleguen aquí y pongan mi vida patas arriba. Puede, contestó Nakari, pero no es eso el pan nuestro de cada día en toda la galaxia. El Imperio estará ahí hasta que lo destruyamos. Sé que pueden venir a buscarme en cualquier momento, gruñó Azur, pero los espías rebeldes pueden atraerlos con demasiada prontitud. Ese motor no se ha derretido espontáneamente y doy por supuesto que le lanzasteis vuestros 6 misiles de impacto a alguien. Nakari imitó su tono. No estamos aquí por gusto. De poder elegir no habríamos venido, pero Saket nos dio su nombre por si acaso lo necesitábamos y dijo que nos ayudaría. Así que, nos ayudará o su fe en usted estaba equivocada. Azur resopló desdeñosamente. No tiene ninguna fe en mí. Pero sabe que odio al Imperio, nada más. No deberíamos confiar en usted. Por supuesto que no. Pero odio profundamente al Imperio y me gusta el dinero. ¿Podéis confiar en eso? Puedo confiar en que tenéis dinero. El cupoano no dijo nada durante unos segundos, la tensión crecía mientras su cara se retorcía, las orejas se le aplanaban y miraba a Nakari con absoluta incredulidad. Finalmente, estalló. Entonces, ¿qué hacéis aquí? ¿Esperáis que os proporcione un motor gratis?
Tenemos información. De la lucrativa. Azur se tranquilizó visiblemente, sus orejas primarias regresaron a su posición habitual. Ah, eso ya es otra cosa. Podríais haberlo dicho antes de que perdiese los estribos. ¿De qué naturaleza es esa información? Primero Drusil demostró su conocimiento de las maniobras imperiales fuera del espacio Had, y cuando Azur preguntó cómo había obtenido aquella información, la respuesta renovó su inquietud. Sois vosotros, ¿verdad? Por los que ofrecen recompensa. Media galaxia os está buscando y aterrizáis en mi hangar. Pero la información es buena, dijo Nakari. De la peor. Señaló rudamente un dedo grueso hacia Drusil. Si vendo alguna información obtenida por esta Givin en particular, el Imperio vendrá a preguntarme de dónde la he sacado. No puedo correr ese riesgo, lo siento, sus dedos volaron sobre el diminuto teclado de su datapad. De hecho, tengo que enviar a mi familia de vacaciones de emergencia para que tengan alguna posibilidad de sobrevivir. Si vuelvo a ver a Saket, le voy a patear las rodillas hasta que le salgan por la parte de atrás. Sois perfectamente conscientes de que todos mis empleados os han visto a vosotros y vuestra nave. Si alguno ha adivinado quiénes sois, puede que ya le hayan vendido al Imperio la información de que estáis aquí. ¿Qué probabilidades hay de que los mecánicos vendan información? No lo sé. No espío a mis empleados, no gano nada con ello. Por curiosidad, dijo Nakari, ¿cuánto ofrecen por nosotros? Por entregarnos, ¿cuál es la recompensa? Azur tuvo la elegancia de mostrarse incómodo mientras se refería a nosotros como mercancía. Se sorbía la nariz, se encogía de hombros y evitaba entrar en detalles. Dan una buena suma por cualquier información que conduzca a la captura de la Givin, pero aún más por entregarla directamente al Imperio. ¿Realmente bueno?, preguntó Nakari en un tono atento pero claramente burlón. Hay otra alternativa, dijo Drusil. Soy una excelente pirata informática y criptógrafa, de hecho, es por eso por lo que el Imperio me sigue tan de cerca. Si quisiera hacerse con algún dato disponible aquí en Cupo, estoy casi segura de que podría proporcionárselo. Azur Nessin empezó a sacudir la cabeza antes de que Drusil hubiese terminado siquiera. No. Soy un empresario honesto. También es un espía y vende secretos. Señaló Nakari. ¿Vendo secretos? Sí, existe cierto comercio y el consentimiento mutuo para intercambiar. Pero no robo secretos, ni los obtengo por la fuerza, ni hago nada más que dar algo a cambio de algo, así no deshonro a mi familia ni pierdo uno más de estos. Un dedo se movió para señalar uno de sus pendientes de estatus. Así que, aunque le agradezco la oferta, debo declinarla. ¿Qué más tenéis que pueda valer el precio de un motor? El silencio se instaló y ocupó todo el espacio de la sala, y Nessin esperaba. Las cuentas de su barba estaban perfectamente quietas, relucientes y depredadoras como un gato antes de saltar sobre su presa. ¿Ha oído hablar de Biolaboratorios Kellen de Passier?, preguntó Nakari en un tono más grave y apagado por la sombra del derrotismo. Claro, por supuesto. Una empresa muy rentable. Soy Nakari Kellen, hija de Fayette Kellen. Puedo ofrecerle noticias de primera mano sobre lo que mi padre ha calificado de el hallazgo biológico más relevante en décadas, y darle las coordenadas de su emplazamiento. Nakari, ¿qué estás haciendo?, dije yo. Conseguir un motor, contestó. Azur Nessin entrecerró los ojos, aplanó sus orejas contra el cráneo y reculó. ¿Qué es esto? ¿Esperas que crea que la heredera de Biolaboratorios Kellen realiza misiones espías para la Alianza? Espero que pueda identificarme por su cuenta en el datapad que lleva atado a su brazo. Y se rumorea que los cupoanos pueden detectar el timbre de la verdad en las voces humanas, además. La cuestión es si esa información nos dará lo que necesitamos. Imagino que sí, si de verdad es el mejor hallazgo en décadas. Mi padre conoce bien su oficio y le gusta el dinero tanto como a usted, señor. Cuando dice que el desarrollo potencial es gigantesco, puede creerlo. Y dices que tienes información de primera mano sobre ese hallazgo. Un planeta. Una luna. Y sí, estuvimos allí. Hasta el momento, no han pisado la superficie de ese mundo ni 10 personas, casi todos ellos empleados por mi padre. Azur Nessin me miró. ¿Y quién eres tú, exactamente? Es mi piloto, dijo Nakari antes de que pudiese responder. Era la verdad, aunque no del todo, y Nessin respondió desviando de nuevo su mirada hacia Nakari mientras sus orejas se estremecían por la emoción. Decidido a olvidarse de la cuestión de mi identidad, algo que me alivió puesto que dudaba que mi nombre hubiese aplacado sus preocupaciones, Nessin siguió otra vía de interrogatorio. ¿Por qué venderías esa información y traicionarías a tu padre? Me pareció una pregunta excelente. Yo también quería oír la respuesta. No es una traición. Me dio permiso para darle algún revés a sus negocios en una emergencia y, como no podemos esperar completar la misión sin un motor, creo que es el momento. Y tampoco es que esa luna sea propiedad suya ni que tenga derechos exclusivos de explotación. Era inevitable que se enterasen otras personas. ¿Y por qué no va a ser ahora, cuando podemos sacarle algún provecho?, señaló con el pulgar a Drusil y añadió. Y cuando el Imperio puede perder un recurso valioso en el proceso. Mi padre también odia al Imperio, mire usted. Cedería gustosamente todos los beneficios que pueda dar esa luna a cambio de una victoria de la Alianza. Y por mi supervivencia,
remató esto con una sonrisa pícara. Las orejas de Azur Nessin siguieron sacudiéndose unos segundos y vi ciertos movimientos en las aletas sin branquias que había en el interior de sus filtros de frecuencia. Probablemente estaba escuchando en busca de latidos irregulares o respiraciones estresadas, indicadores de falta de sinceridad, y finalmente asintió una sola vez, secamente, lo que hizo que sus cuentas se entrechocasen entre sí, como si dieran su aprobación al acuerdo alcanzado. Muy bien. Dim todos los detalles. Venderé la información inmediatamente y pediré el motor que queráis, además de los misiles de impacto y el combustible que necesitáis. Nakari reculó un poco. Nos reservaremos las coordenadas hasta que aparezca comprador. Nessin no puso ningún inconveniente. Por supuesto. Discúlpenme, dijo Drusil, pero suponiendo que aparece un comprador pronto, ¿cuánto tardarán en poder instalar el motor? Me gustaría saber cuándo sería lo más pronto que podríamos retomar nuestro viaje. Será cosa de unos días, aunque lo pida ahora mismo, contestó Nessin. Pero podrían ser semanas. Todo depende de lo rápido que pueda encontrar comprador. La espalda de la Givin se encorvó visiblemente. Entiendo. Gracias por su franqueza. Le aseguro que me espabilo tanto como puedo. Mientras, dijo el pupoano, les encontraré algún alojamiento discreto. Y creo que puede ser un buen momento para empezar a espiar a mis empleados. Creía que había dicho que no ganaba nada con ello, dije. Y no gano. Solo quiero asegurarme de que el imperio no está metido entre ellos, hasta que os marchéis. Quizá podría ayudarle en eso, dijo Drusil, sacando su hardware personalizado de su bolsa de mano. Si me da los nombres de sus empleados, bloquearé su acceso al imperio hasta que nos marchemos. ¿Cómo? ¿Va a aislarlos de la red? No, nada tan burdo. Desviaré todos sus mensajes a una cuenta temporal donde podremos controlarlos antes de dejarlo pasar. Y las solo llamadas. Un misterioso corte en el servicio les incordiará durante un breve lapso. Nessin miró a Nakari. ¿De verdad puede hacer eso? Nakari se encogió de hombros. Piense en la bonita suma que el imperio ofrece por ella y dígamelo usted. Muy bien, dijo él, supongo que puedo fiarme de vosotros en esto, puesto que vuestro interés y el mío coinciden. Después de darle a Drusil los nombres y recibir garantías por parte de ella de pasarle informes regulares, dio una palmada y se hundió en la cómoda butaca de despacho que había tras su escritorio. Ahora, casi ronroneó, señalando otras sillas menos confortables al otro lado de la mesa que habíamos ignorado hasta el momento. Por favor, siéntese y cuénteme más sobre esa fascinante luna. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así compártelo con tus amigos por Facebook, WhatsApp, por donde te salga el enlace. También te dejo aquí el link para que te suscribas y 2 vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día.